Desde que el mundo es mundo, el ser humano ha intentado escapar de un destino inevitable, el envejecimiento. Esta evasión se ha buscado en las aguas sagradas de la fuente de la juventud, en los secretos del elixir de la vida, en los rituales de los dioses e incluso en los laboratorios de la alquimia. Pero tal vez el mayor secreto no esté escondido en mapas perdidos, ni en fórmulas complejas. Quizás siempre haya latido dentro de ti. Existe una fuerza tan antigua como el tiempo, presente en cada célula viva, la energía sexual. Sí, esa misma que te dio origen, también puede regenerarte. Y cuando se cultiva con sabiduría, esa fuerza se convierte en un elixir interno de vitalidad, un portal directo hacia la juventud eterna. La energía sexual no es solo deseo o placer, es la propia semilla de la vida, una fuerza creadora que puede ser transmutada en magnetismo personal, regeneración e incluso en conciencia elevada. Las tradiciones espirituales más antiguas no la reprimían, la reverenciaban. Desde Egipto hasta el Tíbet, desde el taoísmo hasta el hermetismo, maestros e iniciados sabían que detrás del impulso instintivo existe una tecnología espiritual, una práctica ancestral que al unirse con la respiración consciente y una intención refinada, activa el campo magnético del cuerpo e inicia un proceso de rejuvenecimiento real, no simbólico, real. Lo que estas tradiciones tenían en común era la comprensión de que el cuerpo es un templo, y ese templo debe ser activado con energía vital, mediante canalización energética. La juventud eterna no era un mito poético, era la consecuencia de alinear el cuerpo físico, mental y sutil, con la fuerza creadora que habita en los centros energéticos. La serpiente Kundalini, el Fohat vibrante, el Yin silencioso, diferentes nombres para una misma esencia vital que, cuando despierta, no solo sana, transforma, reconstruye, magnetiza realidades enteras. Pero entonces, ¿por qué este conocimiento fue silenciado? ¿Por qué algo tan poderoso fue transformado en tabú, culpa o banalización? Tal vez porque quien controla la energía sexual controla la propia vida. Y hoy, en este video, vas a descubrir lo que los antiguos sabían y por qué este secreto fue mantenido oculto durante tanto tiempo. Porque la verdadera fuente de la juventud nunca estuvo afuera, late en silencio, esperando que tú la despiertes. Mucho antes de la ciencia moderna y las universidades, el conocimiento se transmitía en silencio, dentro de templos, cámaras sagradas y retiros secretos. A estos lugares se les conocía como escuelas de misterios. No eran centros religiosos en el sentido común de la palabra, eran espacios de entrenamiento donde el ser humano aprendía a dominar el cuerpo, expandir la mente y despertar el espíritu. En esas escuelas, la vida se estudiaba como una tecnología y la muerte como un proceso reversible. Allí no se buscaba solo conocimiento, sino poder interior, la capacidad de curarse, regenerarse, trascender el tiempo. En el antiguo Egipto, por ejemplo, las enseñanzas de las escuelas de misterios giraban en torno a un principio. La energía vital puede ser controlada, reciclada y refinada. El Ankh, esa cruz con un lazo que aparece en las manos de los dioses, el símbolo más conocido de esa civilización, no era solo un adorno, era un mapa energético, representaba la unión de las polaridades y el secreto de la inmortalidad vibracional. A través de prácticas con respiración consciente, posturas, sonidos, sexualidad sagrada y estados alterados de conciencia, los iniciados aprendían a dirigir la fuerza creadora para restaurar el cuerpo. La juventud eterna para ellos no era un cuento simbólico, era un objetivo real, pero no solo ocurrió en Egipto. En otras civilizaciones como Atlántida y Lemuria, ese conocimiento alcanzó un nivel aún más avanzado. Se habla de templos de regeneración con tecnología energética y cristalina, cámaras vibracionales capaces de restaurar las células del cuerpo y prácticas de canalización energética que mantenían los cuerpos jóvenes durante siglos. Según registros preservados en tradiciones esotéricas, los atlantes dominaban el arte de almacenar y circular la energía sexual para fortalecer los órganos internos, expandir el aura y mantener la vitalidad. Por su parte, los lemurianos, con su dominio de las polaridades internas, ni siquiera necesitaban de la reproducción física para regenerarse. Ellos comprendían la juventud como un estado vibracional sostenido por prácticas espirituales
y la integración total de la fuerza vital. Y es aquí donde comienza el misterio, porque incluso con todos esos relatos, manuscritos, símbolos y tradiciones, nadie sabe con certeza hasta dónde llegaron esos maestros. ¿Será que realmente descubrieron el secreto de la longevidad plena? ¿Lograron, de hecho, trascender la muerte física? ¿Qué pasó con esos templos? ¿Esas tecnologías desaparecieron o simplemente fueron ocultadas? ¿Están esos conocimientos vivos en algún rincón del mundo o dentro de alguien que ya los ha despertado? ¿Qué sabían exactamente que nosotros olvidamos? Tal vez nunca tengamos respuestas definitivas sobre los misterios de las civilizaciones antiguas. Tal vez los registros hayan sido borrados o escondidos por manos que sabían exactamente lo que hacían, pero hay algo que no se puede borrar, la sensación de que ese conocimiento sobrevive de alguna forma, latiendo discretamente dentro de nosotros. Y si queremos rastrear esa sabiduría perdida, existe un camino posible, seguir el hilo de la energía que nos creó, porque si hay una fuerza capaz de generar vida desde cero, tal vez esa sea la misma fuerza que los antiguos usaban para restaurar el cuerpo, despertar el alma y vencer al tiempo. La energía sexual es, literalmente, el aliento creador que da origen a la existencia física, pero lo que casi nadie nos enseña es que esa misma energía también puede restaurar, curar y expandir el ser que ya existe. Cuando dejamos de verla únicamente como un impulso instintivo y comenzamos a reconocerla como una fuerza creadora consciente, deja de consumirnos y empieza a reconstruirnos. Esa es la verdadera alquimia, transmutar placer bruto en elixir interno de vitalidad. En distintas tradiciones espirituales, esta fuerza fue estudiada con diferentes nombres. En el Tantra se la llama Shakti, la energía divina femenina que anima el universo. En el taoísmo es el Jing, esencia vital que debe ser protegida. En la teosofía de Blavatsky es el Fohat, el impulso eléctrico espiritual que conecta espíritu y materia. En el hermetismo es el fuego alquímico, esa llama que, si se contiene y eleva, transforma el plomo en oro y al humano mortal en un ser radiante. A pesar de las diferencias de lenguaje, todas estas tradiciones apuntan al mismo principio. Esa energía es la raíz de la juventud eterna. ¿Qué ocurre entonces cuando esa energía se disipa inconscientemente, día tras día? La vitalidad se agota, la mente se dispersa, el campo magnético se debilita, el cuerpo empieza a envejecer antes de tiempo. No se trata de castigo, sino de desequilibrio vibracional. Pero lo contrario también es cierto. Cuando esa energía se canaliza con intención, fortalece el sistema inmunológico, enciende la mirada, aclara los pensamientos e irradia magnetismo personal por todo el campo áurico. La energía sexual se transforma en brillo, presencia, juventud, y eso es medible. Niveles hormonales, patrones respiratorios, expresión emocional e incluso el rejuvenecimiento celular comienzan a cambiar. Por eso tantas antiguas líneas de conocimiento consideraban sagrada esta energía. No era solo una fuerza para concebir hijos, sino una fuente de juventud interior. Un río que, si se contiene y redirige, comienza a nutrir todo el templo del cuerpo. La clave no está en negar la sexualidad, ni en entregarse a cada deseo. Está en respirar, sentir, refinar, circular, hacer de la energía sexual un arte vivo, una práctica espiritual que mantiene el cuerpo joven, la mente despierta y el alma vibrante. Porque cuando esa fuerza se trata con conciencia, deja de ser un impulso y se convierte en alquimia del ser. ¿Y aquellos que dominaron ese secreto? ¿Cómo transformaron esas tradiciones, esta energía, en una práctica real, física, visible? Eso es lo que vamos a revelar ahora. A lo largo de los siglos, algunas tradiciones no solo preservaron el secreto de la energía sexual, lo transformaron en una práctica real, en una tecnología interior. Sabían que esta energía no debía ser negada, sino refinada, no reprimida, sino conducida con conciencia. Era como el fuego, peligroso cuando se dispersa, sagrado cuando se controla. Por eso, desarrollaron métodos precisos para transmutar deseo en vitalidad, impulso en claridad, placer en poder espiritual. Y todas, sin excepción, trataban el cuerpo como un templo, no como una metáfora, como una realidad energética.
En el Tantra hindú, por ejemplo, el semen, bindu, y los fluidos femeninos, rajas, eran considerados sustancias sagradas. No se derramaban sin conciencia. Los practicantes buscaban prolongar el éxtasis sin eyacular, canalizando la energía a través del cuerpo mediante la respiración y la meditación. Esto activaba la Kundalini, la serpiente sutil de la conciencia, que ascendía por la columna vertebral y despertaba los centros energéticos, generando no solo placer, sino trascendencia y rejuvenecimiento vibracional. Este proceso se conocía como Urdhva Retas, el retorno ascendente de la energía sexual. En el taoísmo, las prácticas de alcoba, Fan Chong Shu, constituían toda una ciencia sobre longevidad y sexualidad consciente. Allí, el yin, la esencia vital almacenada en los riñones y expresada en el semen y los fluidos sexuales, era visto como el combustible de la vida. Prácticas como la circulación microcósmica, la retención eyaculatoria y la respiración abdominal permitían al adepto convertir el yin en qi y luego en shen, energía espiritual refinada. El cuerpo se fortalecía, la mente se aclaraba, el aura se expandía, y todo eso sin gastar nada más que la propia energía, simplemente aprendiendo a reabsorberla. En el hermetismo occidental, la transmutación sexual estaba simbolizada por arquetipos como el rebis, el ser andrógino que unía sol y luna, masculino y femenino, carne y espíritu. Los alquimistas medievales hablaban del mercurio filosófico, que no era otra cosa que la propia energía sexual sublimada. El semen era la materia bruta, el elixir interno, el resultado de la gran obra. Algunos practicantes afirmaban que, al dominar este arte, era posible crear el llamado cuerpo de luz, también conocido como cuerpo dorado, cuerpo de gloria o cuerpo inmortal. Un estado donde la degeneración no ocurría, porque el tiempo ya no era una prisión. Aunque cada tradición usaba símbolos distintos, todas apuntaban al mismo principio. La energía sexual es la semilla de la vida, y cuando se cultiva con presencia, se convierte en la semilla de la juventud eterna. No era una teoría, era una práctica, un camino sagrado donde se descubría no solo cómo vivir, sino cómo permanecer vivo en todos los planos. Pero había un detalle esencial en todas esas prácticas, algo que parecía demasiado simple como para ser tomado en serio, y al mismo tiempo demasiado profundo como para ser dominado: la respiración. En todas las tradiciones que aprendieron a cultivar la energía sexual como un elixir interno, existe un elemento silencioso y esencial que aparece de forma casi invisible, pero que siempre está ahí. Ese elemento es la respiración, simple, discreta, constante, y quizás por eso mismo, tan descuidada. Pero los antiguos sabían que quien controla la respiración, controla la mente, y quien domina la mente, dirige la energía vital con precisión quirúrgica. La respiración consciente es el puente entre el impulso y la intención, entre el instinto y la conciencia. Transforma el deseo en dirección, el fuego en luz. En el antiguo Egipto, los rituales con el Ankh se realizaban con patrones respiratorios específicos. No era solo una ceremonia simbólica, era una activación energética real. El símbolo se sostenía a la altura de la nariz o del corazón, mientras el iniciado inhalaba profundamente, como si absorbiera el propio aliento de la vida. Esta práctica no solo inducía estados de presencia, sino que activaba el campo magnético alrededor del cuerpo. En el yoga, la técnica del pranayama era considerada una de las formas más elevadas de purificación interna. No solo controlaba la energía, sino que hacía circular el ojas, la esencia vital, directamente ligada a la inmunidad, la claridad mental y el rejuvenecimiento físico. En el taoísmo, el secreto de la longevidad consistía en respirar como los recién nacidos, por el abdomen de forma lenta, profunda y sin esfuerzo. Esa respiración conducía el yin como un río sereno, alimentando los órganos y manteniendo el cuerpo en equilibrio vibracional. Pero no era solo técnica, era presencia, era intención. La respiración se usaba para contener el clímax, revertir la eyaculación, calmar la mente y permitir que la energía sexual circulara hacia adentro, en vez de escapar hacia afuera. Era una forma de retener vida, de convertir el momento de cúspide en expansión vibracional.
Y quizás esa sea una de las lecciones más olvidadas de nuestra era. No se trata solo de contener el impulso, sino de respirar con él, de hacer de la respiración un canal consciente, por el que la energía sexual deja de ser un rayo descontrolado y se transforma en una corriente suave de rejuvenecimiento constante. Porque cuando respiras con intención, el cuerpo escucha, la mente se aquieta, la energía responde. Y es en ese silencio entre la inhalación y la exhalación donde a veces se revela algo que parece imposible, la propia fuente de la juventud, latiendo dentro de tu campo. ¿Pero qué hay de la ciencia? ¿Son estas enseñanzas antiguas solo bellas metáforas? ¿O será que siempre tuvieron razón? Durante mucho tiempo, las ideas sobre energía sexual, transmutación y juventud eterna fueron etiquetadas como misticismo, sin base científica. Pero lo que antes era leyenda, ahora comienza a recibir respaldo, no como una repetición literal de las antiguas tradiciones, sino como descubrimientos que llegan a las mismas conclusiones por caminos distintos. La ciencia ya reconoce que el cuerpo humano opera en estados energéticos diferentes y que la manera en que usamos nuestra energía sexual tiene efectos directos sobre la vitalidad, la inmunidad y la longevidad. Lo que los antiguos llamaban elixir de la vida, hoy comienza a identificarse como una gestión neuroendocrina inteligente de la propia energía vital. En neurociencia ya se entiende que el sistema límbico, la parte emocional e instintiva del cerebro, se activa intensamente durante el impulso sexual, pero lo que ocurre después de la excitación es profundamente diferente entre los géneros. El hombre, al alcanzar el clímax, libera grandes cantidades de dopamina, el neurotransmisor de la recompensa inmediata. Esto genera una sensación de saciedad, seguida por una caída abrupta de energía. En cambio, la mujer libera predominantemente oxitocina, la hormona de la conexión, del vínculo, de la suavización emocional, lo que hace que muchas veces la mujer desee acercarse después del acto, mientras el hombre tiende a alejarse, dormirse o dispersarse. Ese desajuste hormonal afecta no solo las relaciones, sino también la forma en que la energía se retiene o se disipa en el cuerpo. La retención consciente de la energía sexual, cuando se combina con prácticas como la respiración, la visualización y el enfoque, activa regiones superiores del cerebro, como la corteza prefrontal, responsable del autocontrol, la visión a largo plazo y los estados ampliados de conciencia. Además, estudios muestran que canalizar esta energía puede influir en la expresión genética, la renovación celular y la protección de los telómeros, estructuras responsables de mantener la juventud de las células. Algunos datos sugieren que prácticas mente-cuerpo como la meditación, la respiración consciente e incluso la contención sexual ayudan a reducir marcadores inflamatorios, equilibrar el sistema nervioso autónomo y extender la longevidad funcional. La PNL y la neurociencia del comportamiento ofrecen herramientas prácticas para redirigir esta energía en lugar de reprimirla. Cuando sientas que la energía sexual se activa, ya sea en momentos íntimos, en pensamientos repetitivos o incluso durante el sueño, puedes usar un protocolo consciente de redireccionamiento. Paso 1. Nombrar y tomar conciencia. Estoy sintiendo que mi energía vital se está moviendo. Esto es una señal de fuerza, no de debilidad. Esa simple afirmación activa el neocórtex, inhibiendo respuestas automáticas impulsivas. Paso 2. Respiración consciente. Inhala lenta y profundamente por la nariz durante 4 segundos. Retén por 4. Exhala por la boca durante 8. Repite hasta que sientas que la energía se desacelera y se redistribuye. Visualiza esa fuerza ascendiendo como luz dorada por la columna hasta la cima de la cabeza. Paso 3. Afirmación direccionadora. Elige una o más. Mi energía sexual es mi aliada. La canalizo con conciencia. Cada vez que siento este fuego, lo transformo en vitalidad y enfoque. Mi presencia es magnética, porque mi energía está centrada. Mi cuerpo se regenera con la energía que antes se perdía. Yo elijo la longevidad. Yo elijo la juventud consciente. La serpiente dentro de mí no me domina. Ella me despierta. Yo soy fuente de juventud, porque soy fuente de conciencia. Estas frases, repetidas con intención,
reprograman el cerebro para asociar excitación con expansión y no con descarga. La práctica constante fortalece las vías neuronales del enfoque, la claridad y el autocontrol, creando una nueva identidad energética, un ser que no desperdicia su fuerza, sino que la cultiva. Además, estudios indican que prácticas como la meditación, enfocada en la gratitud, la conexión emocional y el amor, estados generalmente asociados con la energía sexual femenina y la oxitocina, aumentan la expresión de los genes de la longevidad y reducen la velocidad del envejecimiento celular. Esto significa que no se trata solo de contener el fuego masculino, sino de equilibrar las polaridades dentro de uno mismo, el impulso del deseo con la nutrición del alma, el yang y el yin, el sol y la luna, el movimiento y el silencio. La energía sexual es el comienzo de la vida, y también puede ser el renacimiento de una nueva forma de vivir, una vida más larga, más liviana, más lúcida, una vida en la que el tiempo deja de ser un peso y se convierte en una vibración alineada con tu conciencia. Tal vez lo que más nos envejece no sea el tiempo que pasa, sino la energía que se pierde. Y quizás el secreto no esté en dejar de envejecer, sino en recordar la fuerza que siempre nos mantuvo vivos. Algunos lo llamaron transmutación, otros presencia, pero hay quienes dicen que esa fuerza tiene cuerpo, tiene ritmo y se mueve como una serpiente sagrada, que a veces, para comprender lo que no cabe en palabras, todo lo que necesitamos es escuchar con el corazón. Se cuenta que hace mucho tiempo, en una aldea olvidada por los caminos comunes, vivía una mujer que jamás envejecía. Su rostro era sereno, su cuerpo ágil, su cabello largo y lleno de vida, incluso con el paso de los años. La gente decía que conocía un hechizo o que había hecho un pacto con los dioses, pero ella no lo negaba, ni lo explicaba. Solo sonreía y seguía caminando descalza entre las flores, como si la tierra la reconociera. Un día, una joven afligida la encontró. Lloraba porque sentía una fuerza dentro de sí que no comprendía, una energía cálida, viva, palpitante, pero también confusa, incontrolable. «Es como si hubiera una serpiente moviéndose aquí dentro», dijo, señalando su vientre. La mujer la miró con ternura y respondió: «Esa fuerza que sientes es la misma que me mantiene así como, presente, completa, intocada por el tiempo». «¿Pero cómo? ¿Qué hiciste con ella?» «Dejé de luchar contra ella y comencé a respirar con ella, a acogerla, a elevarla, a iluminarla, porque esa serpiente no vino a quemarte, vino a despertarte». Esa historia me tocó profundamente, no porque la haya escuchado de alguien, sino porque de algún modo la viví dentro de mí. Cada vez que sentí esa energía moverse en mi cuerpo y traté de huir, distrayéndome, ocupándome, consumiéndome, perdía un poco de mí. Pero cuando empecé a escucharla, a respirar con ella, a dirigirla con conciencia, algo cambió. La juventud que buscaba afuera comenzó a renacer dentro, no en los rasgos del rostro, sino en la liviandad de mi mirada, en el brillo, en la claridad, en la presencia. Y dejando que este contenido fluya, más que nunca, comprendo que la juventud eterna no es una recompensa distante, es una frecuencia. No llega con cremas ni con fórmulas mágicas, sino con elecciones pequeñas, conscientes, tomadas en el silencio de la intimidad contigo mismo. Cada vez que honras esa energía, en lugar de ignorarla o desperdiciarla, rejuveneces, porque estás cuidando de la fuerza que te creó. Y ahora te pregunto con toda mi presencia, ¿qué has estado haciendo con esa serpiente que se mueve dentro de ti? ¿La has estado ignorando o escuchando? ¿Has estado luchando contra ella o bailando con ella? Tal vez la juventud eterna no sea un cuerpo inmortal, sino un cuerpo que aprendió a respetar lo que late en silencio y a transformar el deseo en luz. Y cuando esa luz comienza a circular, cuando ya no rechazas tu fuego interior, el cuerpo deja de ser prisión y se convierte en templo. Existe un momento en el camino en que todo adquiere un nuevo sentido. El cuerpo, que antes parecía solo un conjunto de necesidades, comienza a revelarse como un espacio sagrado de manifestación de la conciencia. Empiezas a percibir que cada célula es un altar, cada respiración una ofrenda, cada sensación un portal. Y en ese instante, la energía sexual deja de ser un fuego descontrolado
y se convierte en llama ritual. El cuerpo se vuelve templo, no porque sea perfecto, sino porque comienzas a habitarlo con presencia, reverencia e intención. Cuando esa energía comienza a circular con conciencia, sin prisa, sin culpa, sin represión, deja de buscar una salida y empieza a buscar un centro. Y es en ese centro donde el elixir de la juventud comienza a emerger, no como algo que tomas, sino como algo que sostienes. Tu postura cambia, tu voz cambia, tu mirada cambia, y ya no necesitas forzar nada, porque la frecuencia que emanas empieza a hablar por ti. Es tu campo vibracional el que llega primero, incluso antes de tu presencia física, y eso rejuvenece hasta el espacio que te rodea. Los antiguos sabían que el templo no era un lugar, era un estado. Por eso no construían solo pirámides o cámaras sagradas, construían prácticas, caminos internos, y ahora tal vez comiences a comprender por qué, cuando respiras con conciencia, honras tus deseos sin ser esclavo de ellos, mueves la energía sin perderte en ella, te conviertes en aquello que buscabas. La fuente de la juventud deja de ser un mito y se transforma en una condición real de tu campo energético. Te conviertes en tu propia medicina, tu propio alquimista, tu propio canal de luz. Y lo más impresionante es que cuando eso sucede, el tiempo pierde el control sobre ti. Las personas te miran y dicen, hay algo distinto en ti, y tú sabes qué es. No es belleza, es presencia, no es maquillaje, es luz, no es juventud biológica, es energía vital transmutada, circulando viva, vibrante. Ya no necesitas correr detrás de la vida, porque la vida empieza a danzar a tu alrededor, como si el tiempo, ahora, estuviera aprendiendo a seguirte, como si el universo dijera, ahora sí, estás listo para vivir. Y tal vez la mayor revelación de todas sea esta: no necesitas vivir para siempre, pero puedes vivir con tanta conciencia que el ahora se vuelve eterno. La juventud eterna nunca se trató de vivir para siempre. Se trató de vivir con presencia, con verdad, con conciencia, en cada respiración. Y cuando comienzas a recordarlo, todo cambia. Dejas de correr detrás del tiempo y comienzas a vibrar con él. Tal vez no lo percibas ahora, pero algo ya se está moviendo dentro de ti. Tal vez fue una palabra, una imagen, un silencio, pero si llegaste hasta aquí, es porque hay algo en ti que ya no se conforma con respuestas superficiales. Quieres volver a sentir, quieres vivir con intensidad, quieres regresar a esa casa vibracional que siempre fue tuya. Y si este video te tocó de alguna forma, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo. En serio, el canal aún está comenzando, y eso ayuda muchísimo a que YouTube comparta este contenido con más buscadores como tú. Dale like al video, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje, y si puedes, deja tu sí en los comentarios. Tu apoyo vibra, y esa vibración sostiene este espacio. Gracias por haberte hecho presente hasta aquí. Podrías estar en cualquier lugar ahora, pero elegiste estar aquí. Que esa elección resuene, crezca, florezca, y que cada paso que des a partir de hoy sea más liviano, más lúcido y más libre.